NMG, El Testamento de una Nueva Medicina, Parte 2, Séptima edición, Doctor Médico. Rick Hammer, 6. El cáncer en las plantas o programas especiales, biológicos y con sentido en las plantas. El fenómeno Hergelify, hoja de un limonero con una configuración de anillos concéntricos como signo de un foco de Hammer. Evidentemente en la planta el cerebro se encuentra prácticamente en todos los sitios. Por lo tanto, el FH es al mismo tiempo FH del cerebro y del órgano. La estudiante de biología Helga Hergelify, junto con el autor del libro en el primer Congreso Internacional de la Nueva Medicina en Viena, en mayo del 1999, una joven estudiante de biología de Viena, Helga Hergelify, hizo un gran descubrimiento en su pequeño limonero, que tenía en su propia habitación, en una residencia de estudiantes. Una hoja de su limonero presentaba un foco de Hammer. Probablemente ya muchas personas han visto algo parecido sin haber reflexionado sobre ello. La estudiante, sin embargo, conocía la nueva medicina y pensó inmediatamente que estaba viendo una imagen que le era muy familiar, es decir, un foco de Hammer, que había aprendido a reconocer tanto en las imágenes del TAC cerebrales como en las del órgano. Arrancó la hoja y se la mostró a sus profesores de botánica de Viena. Estos se quedaron perplejos, pero uno de ellos se las dio de controlar la literatura botánica correspondiente a una imagen así de rara pero al tiempo tan clara. Tras algunos días Helga le preguntó cuáles eran los resultados de sus búsquedas. Este pensaba que se trataba de un caso de virus. Probablemente había descubierto la punta de la verdad. Si se observa atentamente la parte inferior de la hoja de limón se ve una gran zona marrón en la que se había encontrado este foco de Hammer en forma de anillos concéntricos verdes. Un anillo verde indica la presencia de clorofila, de metabolismo, en este caso dentro de una gran zona con metabolismo reducido, es decir, de color marrón. Se tiene que tratar de una fase de solución con anillos concéntricos que tienen que haber estado activos hasta poco tiempo antes, es decir, con los márgenes bien nítidos. Con la conflictólisis subvendrá también la actividad de los microbios, en este caso suponemos que, de los virus, que reconstruyen la hoja. En este caso parece justo que sea así. En estos anillos se reactiva de nuevo el metabolismo. ¿El conflicto? El árbol había permanecido durante una noche expuesto a la corriente de aire de una ventana entreabierta. Después de esta exposición, se había presentado esta configuración concéntrica, visible gracias a los anillos verdes, es decir, al principio no se veían, o se veían solo un poco, estaban faltos de color, pero ahora al retomar el metabolismo eran verdes. Tras la conflictólisis los anillos, antes con márgenes nítidos y faltos de color del foco de Hammer, pueden volverse de nuevo verdes. Por lo tanto, absorben nuevamente agua, cumplen el metabolismo, forman clorofila y así los anillos antes descoloridos vuelven a ser verdes. Aquí ha habido solo una pequeña actividad conflictiva, por eso el proceso del metabolismo impedido era todavía reversible. Los anillos concéntricos del FH consiguieron coger la coloración verde en la fase de curación. Si la actividad conflictiva hubiera durado más tiempo, las alteraciones en la zona del FH habrían sido supuestamente irreparables. Se habría formado un agujero correspondiente al FH, es decir, en toda la zona de los anillos concéntricos. Eso significaría entonces que los microbios o parásitos no devorarían, sin sentido, las hojas, sino que solamente cumplirían la tarea que la madre naturaleza les ha encomendado desde hace millones de años. De golpe este descubrimiento aparentemente insignificante, hecho por una joven estudiante en septiembre de 1995, se encuentra en el centro o incluso al inicio de una enorme búsqueda para la cual hasta ahora no estábamos en condiciones ni siquiera de hacer una investigación, por no hablar de tener alguna idea sobre las correlaciones existentes. Por la investigación bacteriológica realizada hasta aquí sabemos que también en las plantas están todos los microbios, hongos, bacterias y virus. Por la nueva medicina, en particular por la cuarta ley biológica, sabemos que los microbios son correlativos a una hoja germinal concreta, es decir, trabajan de un modo específico, con superposiciones reducidas. Sin embargo, sí, los hongos pertenecen a la hoja embrional interna, endodermo, las bacterias a la hoja embrional media, mesodermo, y los virus a la hoja embrional externa, ectodermo. Entonces deberíamos poder encontrar estas tres hojas embrionales también en las plantas. En botánica, sin embargo, no se conocen hojas embrionales, aunque también ahí existe una especie de desarrollo embrional, por ejemplo, en una nuez, una avellana, en una castaña, etc.
Ahora estamos incluso en posición de hacer una investigación con un objetivo claro. Las partes de las plantas que son objeto de la acción de los hongos deben pertenecer a la hoja interna. Las partes de las plantas que son objeto de la acción de las bacterias deben pertenecer a la hoja embrional media. Las partes que son objeto de la acción de los virus deben pertenecer a la hoja embrional externa. Probablemente también a nuestra hoja se le debería poder aplicar este esquema. Con toda probabilidad las 5 leyes biológicas descubiertas para los programas especiales del hombre y de los animales son leyes naturales que valen para todos los seres vivos. La pregunta que surge inmediatamente es cómo se tienen que entender las 5 leyes biológicas en el caso de las plantas. Si no estamos engañados por completo, la quinta ley biológica es justo, mutatis mutandis, una quinta ley natural botánica. Deberíamos esforzarnos por entender qué programas especiales, biológicos y con sentido tienen lugar en las plantas. Su metabolismo se estimula o reduce, en cada caso reelaborado de un modo sensato a partir de la conflictólisis, por los microbios que desde hace millones de años colaboran con el organismo huésped durante la correspondiente fase de curación. La conclusión sucesiva en base a las leyes naturales de la nueva medicina, si son justo tales, sería aquella por la que también las plantas tienen conflictos con DHS, conflictos biológicos con fase de conflicto activo, fase CA, y fase de curación, fase PCL. La siguiente consecuencia lógica sería que las plantas tienen todas un alma con la que reaccionan psíquicamente, cerebralmente y orgánicamente, de un modo análogo a nosotros. Una diferencia respecto a nosotros sería el hecho de que la planta no tiene un cerebro central, del que evidentemente no tiene ninguna necesidad. De hecho, todas sus células están unidas entre ellas y también los minicerebros, digamos los núcleos celulares, de la planta que juntos constituyen el cerebro del órgano. Según la dimensión de la planta, tal cerebro del órgano puede tener una capacidad inmensa, que hasta ahora probablemente no habíamos ni siquiera soñado nunca, casi un enorme disco duro de ordenador con una prestación colosal. Pero también es posible sin más que las raíces de las plantas contengan una porción particular de cerebro, una especie de cerebro secundario, que podría corresponderse con nuestro cerebro de la cabeza. Esto tendría un significado sobre todo ahí donde las partes de la planta que están fuera de la tierra mueren completamente en invierno y quedan vivas solo las raíces. Ahí en cada caso tiene que estar el cerebro de la planta, en todo caso en invierno. 6.1. El decurso de los anillos concéntricos, el ritmo de la naturaleza. Toda nuestra curiosidad se despertó después de que la estudiante de biología de Viena, Helga Gergelifi, descubriera en su pequeño limonero la configuración concéntrica mostrada al inicio de este capítulo, suponiendo que se trataba de un foco de Hammer. Algunos días después, durante un paseo conjunto, mi amiga encontró una hoja de arce con un anillo verde. Me puse muy contento y sorprendido cuando nos encontramos con hojas provenientes de tantísimos árboles distintos que tenían anillos concéntricos, anillos verdes y todas sus combinaciones. Era el 25 de octubre de 1995. Desde hacía más o menos 10 días estábamos en el veranillo de San Miguel, es decir, con temperaturas estivales en el otoño tardío. Evidentemente el mecanismo había sido el siguiente: a primeros de octubre habíamos tenido días fríos ya, incluso con pequeñas heladas, y las hojas habían sufrido un DHS natural, según de la posición más o menos protegida, como sucede cada otoño, de modo que el árbol pierda sus partes aéreas y no sea destruido por el hielo. En aquel punto, sin embargo, estábamos en este veranillo que conllevó que se produjera nuevamente una solución parcial del conflicto. En esta fase PCL los anillos concéntricos de las hojas se demisaron nuevamente, retomando el metabolismo y por lo tanto la producción de clorofila. Las señales de este metabolismo extraordinario eran los largos anillos verdes, en algunos casos incluso zonas enteras verdes. Los anillos verdes son en parte reconocibles en los anillos concéntricos más externos. Creo, por mucho que pueda parecer muy simple a posteriori, que con la quinta esencia, con la quinta ley biológica natural, nos hemos topado con las huellas de las relaciones del gran ritmo anual. En otoño, nuestras plantas sufren un DHS natural, que es lo mismo que decir un programa especial, biológico y sensato de la naturaleza. Con la simpaticotonía sensata pierden líquido, es decir, el árbol elimina agua con la evaporación y con la interrupción del transporte de agua desde las raíces. Si no lo hiciera así, en invierno se congelaría, muriendo, por tanto.
Por el contrario, con poca agua puede sobrevivir al periodo de hielo. En primavera, se verifica la Cl igual a conflictólisis. Podríamos también decir la solución conflictiva natural del programa especial, biológico y sensato de la naturaleza. En la fase vagotónica edematosa las plantas y los árboles absorben agua, porque sin esta no puede haber metabolismo. Tenemos que investigar todavía si las plantas tienen también crisis epileptoide. Podría ser que tras un invierno muy duro los árboles mueran por esta crisis epileptoide, o al menos una parte de ellos. Ahora se necesitaría realmente hacer las correspondientes observaciones botánicas. Recientemente hemos hecho un descubrimiento que creo que es muy importante. Hemos podido observar que los microbios trabajan justo en el interior de estos anillos concéntricos o foco de Hammer, formando un agujero en la hoja o intentando reconstruirla. Sería entonces evidente que también en las plantas y en los árboles los microbios no tienen una función letal, sino solo la función de reducir, limpiar, en las partes vegetales directas del paleoencéfalo, y de reconstruir, en las partes vegetales directas del neoencéfalo. En realidad, debemos dar un paso hacia atrás respecto a la presunta nocividad de los microbios. Las plantas no son destruidas por los supuestos parásitos, sino que estos cumplen una labor de reducción y de reconstrucción solo donde hay que hacerlo. Parece que los microbios, y presumiblemente incluso los denominados parásitos, trabajan normalmente solo en el ámbito de un denominado programa especial, biológico y sensato. Eso a su vez no significa que nosotros, en nuestra ignorancia, no podamos impedir, por ejemplo, matando los microbios, que una parte de la planta sea eliminada. Al igual que con la destrucción ignorante e irracional de las micobacterias tuberculosas hemos impedido que se puedan reducir según la regla los tumores del tracto gastrointestinal. Originariamente consentido en el ámbito del programa especial, estos tumores son hoy totalmente superfluos. Lo que nosotros queremos como resultado de cultivo o beneficio no es necesariamente bueno para la planta. Por primera vez tenemos que incluir el alma de la planta ya en todas las consideraciones biológicas y también relativas a la jardinería y al cultivo. Estas plantas que disfrutamos no son objetos. Igual que los animales no son objetos, como la Iglesia y la ciencia los han considerado hasta ahora. No solo necesitamos de protectores de los animales y de gente que se oponga a los experimentos con los animales, sino también de protectores y gente que se oponga a los experimentos con plantas. Esta exigencia actualmente resulta todavía utópica y del todo irrealizable. Pero solo pensando o sabiendo que los animales y las plantas tienen alma, nos oponemos a los experimentos con animales o plantas, y por un motivo muy distinto del de los actuales defensores de los animales, que, laudablemente, estaban contra los experimentos con animales, pero tenían demasiados pocos argumentos. A menudo sostenían que, sí que se puede matar a los animales, pero sin hacerlos sufrir demasiado. Los animales nos dan la leche que no necesitan para sus cachorros, las plantas, como por ejemplo la hierba, nos dan sus hojas sin tener que morir por ello. Los árboles nos dan los frutos que no les sirven para reproducirse, etc. Hasta ahora nuestra religión judeo-cristiana no ha tenido en consideración la presencia del alma, no solo en el hombre, sino también en los animales y en las plantas. La brutal relación con la naturaleza, derivada de las grandes religiones del Antiguo Testamento, ha causado la máxima catástrofe natural del planeta. Un número infinito de especies animales y vegetales han sido destruidas únicamente porque se nos ha enseñado a tratar a los seres vivos como objetos de los que es lícito disfrutar y atormentar a placer. Estas concepciones primitivas que no tienen ninguna compasión por el alma de los animales y las plantas ha infligido un infinito sufrimiento sobre toda la tierra durante 2000 años, y por lo tanto deberían ser superadas. Esta no es la imagen de una hoja, sino de un punto en la piel humana. Muestra el inicio de la fase PCL de un foco de neurodermatitis. Aquí al lado una imagen del inicio de una fase de curación en una piel humana, agrandada. Más tarde no se pueden reconocer los anillos a causa del exantema muy enrojecido. Así aparece una hoja cuando los microbios elaboran un FH así. En este caso no sabemos todavía con precisión qué tipo de microbios es, vemos que aparecen como una cubierta blanquecina. Es interesante que estén activos exclusivamente en la zona del FH. Dado que por el momento todavía no reconocemos ni la especie de los microbios ni el tipo de hoja embrional en la que están activos, tampoco sabemos si están reduciendo, destruyendo o reconstruyendo. Lo último es lo más probable. Cara inferior de una hoja de arce.
Parece ser, con muchas reservas, que la hoja, durante la fase activa, fuera perforada y cayera. Sin embargo, si la fase CA solo ha durado poco tiempo, es decir, que rápidamente se llega a la fase de curación, la reducción se puede todavía parar, el tejido puede ser reconstruido todavía por los microbios, virus. Entonces vemos los típicos anillos verdes como señal del retomar el metabolismo. Agrandamiento de un detalle. Nótese que el anillo verde se encuentra en la cara amarilla de la hoja. La parte superior amarilla se debía al frío o a una mala protección. En cualquier caso, ha sufrido más el conflicto en el lado verde, sobre el que encontramos sin embargo un par de FH más pequeños que son elaborados al mismo tiempo por los microbios. Hoja de arce que muestra todas las fases. En esta hoja de arce vemos por un lado los pequeños agujeros en los puntos de FH activo anterior. Se ven los puntos que eran proclives a convertirse en agujeros. Sin embargo, también vemos los FH con anillos concéntricos activos al margen que todavía se podían salvar y que han formado nuevamente un anillo externo verde. Al final vemos el gran anillo verde como señal de un gran FH que evidentemente no estaba tan dañado y que ha podido retomar el metabolismo como señal de un proceso de curación. En la imagen de al lado se ven muy bien los anillos concéntricos y la nueva coloración en los márgenes externos como señal de la fase PCL. En la gran estructura del anillo verde a la izquierda se reconoce en el interior una pequeña estructura en anillos. Hoja de arce en la que nuevamente se pueden reconocer todos los periodos del foco de Hammer. Agrandamiento de un detalle de la misma hoja. La estructura concéntrica se reconoce bien. La zona exterior del FH todavía es salvable, es decir, el metabolismo puede ser reactivado. De nuevo un agrandamiento del detalle anterior. Se reconoce como la hoja se agujerea dependiendo de los FH mientras no se vuelva repentinamente a una fase PCL y si no se retoma de nuevo la actividad del metabolismo. A la izquierda arriba, en la esquina, hay un claro inicio de metabolismo retomado. Vemos que las manchas verdes de una zona con metabolismo activo se componen de varios FH, pero también pueden componerse de un solo FH grande. Es extraño que estos anillos concéntricos hayan pasado desapercibidos, o en cualquier caso, que no se hayan tomado jamás en consideración, aunque se les pueda ver tan bien. Para los botánicos es mucho más importante estudiar las hojas a nivel microscópico. Actuando así el bosque ha tapado los árboles. Hoja de arce con un FH particularmente bello en fase PCL. Ya están presentes los agujeros, allí donde el proceso de la fase CA ya estaba muy avanzada. Lo interesante de esta hoja es que el lado izquierdo, evidentemente, estaba de cara al sol, o mejor protegida del frío. En el lado izquierdo las reactivaciones del metabolismo se dieron, probablemente, en forma de FH. En el lado derecho eso no ha sido suficiente. El lado derecho aparece claramente más coloreado, más marrón. Los anillos concéntricos del FH a la derecha todavía no han provocado la formación de agujeros, pero ni mucho menos están en condiciones de reactivar el metabolismo. Hoja de arce que muestra todos los diferentes periodos o las zonas de las diferentes fases, los agujeros de la fase CA, los casi agujeros todavía en fase CA, los FH con metabolismo reactivado en la fase PCL. Reconocemos que también con los agujeros ya presentes en la zona de los FH, cuando el sol calienta lo bastante y las noches son cálidas. Las partes individuales de la hoja a lo largo del borde pueden todavía entrar en fase PCL, es decir, están en condiciones de reactivar su metabolismo, en el centro, arriba a la izquierda. Agrandamiento de un detalle de la imagen precedente. La cara izquierda de la hoja estaba en conflicto activo porque estaba más fuertemente expuesta al frío o al viento frío. A pesar de eso, dado que apenas 2 días después se produjo el verano de San Martín, finales de octubre del 1995, la parte izquierda de la hoja todavía ha podido ser salvada. Se ha retomado el metabolismo. También en la parte derecha de la hoja había FH activos más pequeños que ya en la fase PCL aparecen como manchas muy oscuras o anillos. Me parece importante el hecho de que aquí se trata de un fenómeno otoñal desencadenado por 10 días y noches cálidas a finales de octubre. Igualmente, este fenómeno podría ser lo normal en los ambientes situados mucho más al sur. Esta hoja de arce no podría ser más clara. En una noche de octubre fría y ventosa se volvió amarilla. Sufrió un conflicto biológico activo cuyo programa especial parece consistir en el hecho de que el líquido es retirado de las hojas y las ramas de modo que el hielo no destruya la planta.
El volverse amarillo es la señal evidente de la presencia de un conflicto activo. Sin embargo, tras 2 días de frío volvieron las temperaturas estivales citadas anteriormente. Eso estimuló al árbol para que hiciera correr de nuevo el agua por la hoja y a retomar el metabolismo en los anillos concéntricos, invisibles en la fase Ca, a producir clorofila, que es la que forma estos anillos verdes. En nuestras latitudes lo normal sería que la fase Ca durara hasta la primavera. Por lo tanto, es obvio que estos anillos no tomarían la coloración verde. Con la primavera el agua vuelve a subir hacia arriba y las hojas germinan. Nos hemos parado a pensar que, en principio, se trata de un proceso semejante a las manifestaciones de la fase PCL en nuestros órganos o nuestro cerebro. Parece que los FH más pequeños de esta hoja vayan a agujerearse, retomándose sin embargo la fase de curación nuevamente. El árbol ciertamente no podía saber que al final la fase de curación duraría solo un intervalo de 10 días. Ha visto la posibilidad biológica de reactivar el metabolismo de nuevo. FH de una hoja de arce con fuerte agrandamiento. Hoja de arce con FH central en fase PCL, mancha verde. Hoja de palma con un FH activo. En este punto la palmerilla había sufrido el hielo a causa de una corriente de aire. Se ven muy bien los anillos concéntricos. Sin embargo, el resto de la hoja ha permanecido intacto. Podría ser que el efecto del frío haya durado mucho tiempo, tanto como para que se pudiera curar el punto dañado. Sin embargo, la alteración no ha durado suficiente tiempo como para que se forme un agujero en la hoja. Vemos que no solamente existe un extremo u otro, sino que son posibles todas las situaciones intermedias dentro de las leyes naturales. Hoja de palma. Están presentes 3 o 4 FH más grandes. Un FH ya está agujereado, sin embargo el FH de la izquierda está ya prácticamente en el periodo justo precedente a la formación del agujero. Se ven muy bien los anillos concéntricos. El resto de la hoja todavía no está notablemente alterado. A la luz de los casos descritos, nuestra convicción pasada de que estos agujeros fueran causados por los microbios es errónea. Hoja de hiedra con 2 típicos focos de Hammer en los que podemos ver claramente los anillos concéntricos. Los dos parecen estar en reducción. Abajo vemos un foco ya agujereado, ya consumado. No sabemos si tales FH pueden retomarse todavía o si la fase Ca está ya demasiado avanzada. Hoja de hiedra. Hoja de haya en la que los FH eran todavía reactivables. En este caso el ambiente micróbico era claramente más favorable. Si ponemos atención en las diferencias, veremos nuestras plantas y árboles con unos ojos totalmente diferentes. Son nuestros compañeros de vida. Hoja de haya. Hoja de haya en la que es posible estudiar bien la formación de los agujeros. El FH a la derecha de la imagen se encontraba ya en proceso de agujerearse, pero evidentemente su metabolismo ha sido activado de nuevo en el margen, flecha de arriba, por la fase PCL. Claramente el ambiente micróbico tiene una importancia decisiva aquí. Hoja de haya agujereada. Hoja de sauco con un FH que muestra magníficos anillos concéntricos. Parece evidente en el centro el FH ya no se podía recuperar, pero en el exterior ha sido revitalizado por la fase PCL. Hoja de sauco. Comparación, vemos un FH activo en el hígado, por lo tanto en un órgano. Estos anillos concéntricos se ven especialmente bien al inicio de la actividad conflictiva, es decir, tras el DHS. Seguidamente a lo largo de estos anillos crecen nuevas células que no deben tener una larga duración, sino solo conservarse durante la fase de conflicto activo. Tras la solución del conflicto, como ya sabemos, se reducen mediante tuberculosis. En el futuro debemos considerar a nuestras amigas, las plantas, de un modo totalmente diferente, considerando las criaturas como nosotros. Por mucha crueldad que exista en la naturaleza, seguramente ni las plantas, ni los animales, ni el hombre han estado tan ciegos como lo hemos estado en los últimos 2000 años. Hemos llegado incluso a considerar a nuestros compañeros animales como objetos y mucho más a las plantas. Hemos alcanzado el punto máximo de la estupidez con nuestra denominada civilización, cuya culminación puede conducir a un gobierno global que controle totalmente el modo de pensar. Con este paisaje lunar espiritual la nueva medicina hará que se reencuentre el camino que conduce a nuestras capacidades intuitivas individuales, a la armonía natural biológica perdida entre todos los seres vivientes. Sin embargo, todavía no hemos terminado nuestro juego biológico botánico de pregunta y respuesta, con la premisa de que, en principio, las 5 leyes biológicas afectan de un modo análogo también a las plantas,
lo que todavía tenemos que demostrar. Los botánicos tendrán por primera vez una explicación del por qué existe el cáncer o la necrosis en las plantas. En ese caso el cáncer en las plantas, obviamente como un programa especial, biológico y con sentido de la naturaleza, debería desencadenarse a partir del paleoencéfalo. Sin embargo, en las plantas vemos solo un cerebro compacto en el que no conseguimos distinguir las relativas correspondencias como en el paleoencéfalo y en el neoencéfalo. Esta ojeada por nuestra oficina biológico-botánica podrá provocar vértigo en alguno de nuestros lectores, pero se tiene que trabajar así en la criminal biología de la nueva medicina si se tienen las 5 leyes biológicas. Basta ver las concordancias fascinantes que encontramos en toda la multiplicidad que la madre naturaleza ha programado. En la tercera ley biológica, relativa al sistema ontogenético del cáncer y de las enfermedades oncoequivalentes, vemos que la madre naturaleza, en la fase de conflicto activo, fase CA, puede producir tanto multiplicación celular con la mitosis, como reducción celular, según qué parte cerebral dirija estos programas especiales. El sistema superior es el denominado sentido biológico, que en los órganos directos del paleoencéfalo se encuentra justo en la multiplicación celular, mientras que en los órganos directos del neoencéfalo va individualizado en la misma fase CA, pero con reducción celular. Los dos procesos biológicos, no importa que estén contrapuestos diametralmente a nivel orgánico, resultan sensatos al mismo tiempo en base a la quinta ley biológica natural. Aunque los órganos directos de la médula cerebral tengan su sentido biológico al terminar la fase de curación, fase PCL, con multiplicación celular, eso no constituye una contradicción, sino una variante que la madre naturaleza se concede, pero que siempre está regulada a nivel global por la quinta ley biológica. Queremos ahora intentar encontrar una unión bajo el perfil evolutivo entre el mundo vegetal y el mundo humano-animal, intentando en primer lugar aplicar nuestras 5 leyes biológicas a la realidad de las plantas, como ya hemos indicado arriba. Un modo parecido de proceder no es otra cosa que una hipótesis de trabajo. La planta podría ser, por el momento hacemos una suposición porque obviamente no tenemos la seguridad total, un organismo con cerebro único, por el contrario, los animales y el hombre son organismos con 2 cerebros, el central de la cabeza y el del órgano. La necesidad biológica del segundo cerebro, cerebro de la cabeza, ha podido derivar, por ejemplo, por la mayor movilidad requerida al individuo. La gran pregunta de la que ya se había ocupado Darwin es la siguiente: ¿en qué momento se han separado el mundo de las plantas y el de los animales? Es probable que las plantas existieran ya algunos o muchos millones de años antes de la aparición de los animales, aunque todavía de forma muy primitiva en condiciones de nutrirse de estas plantas. Por otra parte, si durante un cierto periodo hubiéramos vivido en el tren de las plantas, deberíamos encontrar en nosotros estructuras vegetales, de un modo análogo a nuestros arcos branquiales, que muestran que, durante un determinado tiempo, hemos nadado junto a los animales del agua. Hasta ahora no hemos encontrado una estructura común así, o eran de tipo muy general, elementos fundamentales comunes, denominados orgánicos constituidos de carbono, oxígeno e hidrógeno, azufre y fosfato, etc. Metabolismo, reproducción de tipo unisexual o bisexual, los fenómenos que consideramos signos de vida. ¿Pero dónde se separaron nuestros caminos? En principio nuestros caminos se deben haber alejado ya en el periodo unicelular. De hecho, el individuo monocelular tiene solo un cerebro del órgano, como creemos, en cualquier caso, hoy en día. La nueva medicina con sus leyes naturales puede ser quizás aquí todavía de ayuda. Con este propósito tenemos que hacer de nuevo una pequeña incursión en la historia evolutiva. Sabemos que un gran número de mamíferos en Australia ha experimentado un propio desarrollo continental en un periodo relativamente precoz para los mamíferos, del cual han derivado los marsupiales. Sin embargo, lo particular es el hecho de que se han originado las mismas especies presentes en los otros continentes, zarigüeya, etc., y todas con una bolsa donde se lleva al cachorro. Según una hipótesis operativa podría ser que haya habido una especie de programa de creación en el que también entran las 5 leyes biológicas. De igual manera en las plantas y en los animales hombre podrían encontrarse programas especiales análogos, tal y como esos programas especiales, biológicos y sensatos de la naturaleza han sido reconocidos en los animales y en el hombre. Todo este ramo de la investigación ha sido posible desde que la medicina, con las leyes biológicas, se ha convertido en una ciencia natural.
Ahora podemos no solo hacer florecer los conocimientos naturales en la medicina, sino también por primera vez aplicar a la biología las leyes biológico-médicas. Una ley natural es una ley natural independientemente de que sea biológica o médica, ya que los dos campos son científicos. Quizás muy pronto tendremos que intentar comprender el alma de un árbol no solo de un modo sentimental, sino totalmente real, y también la de una florecilla o la de cualquier planta, aunque hasta ahora haya sido considerada una mala hierba o una planta nociva. Tendremos que iniciar una nueva cronología y reelaborar a fondo los últimos 2000 años de ceguera. Pienso modestamente que con las 5 leyes biológicas se ha hecho un gran descubrimiento, porque hemos encontrado 5 de las constantes, quizás haya más, que han permanecido presentes en el curso de toda la evolución, mientras el mundo vegetal y animal se diferenciaba en una rica multiplicidad. Por lo tanto, la nueva medicina es la medicina primordial, un sistema científico que abraza de verdad a todos los seres vivientes y que al mismo tiempo es muy lógica y coherente. Se podría casi decir que representa la religión natural válida para todos los organismos vivientes del mismo modo, mientras que casi todos los fundadores de religiones siempre han enseñado que su Dios violará las leyes naturales haciendo milagros. El prodigio en la nueva medicina con sus 5 leyes biológicas consiste justo en el hecho de que las leyes naturales no son transgredidas. La máxima perfección, como para los griegos antiguos del clasicismo, reside justo en la maravillosa normalidad, en la armonía privada de banalidad. Eso no tiene nada que ver con la idealización, por ejemplo, de la crueldad de la naturaleza, sino que el nacimiento y la muerte están comprendidas en estas leyes naturales de un modo totalmente natural. 7. El milagro de la creación. Los estudiosos de las ciencias naturales se consideran más o menos ateos convencidos, porque no creen en Moisés, en Jesús o en Mahoma. Por lo tanto, tienen miedo, con toda razón, del gran rebaño de devotos que creen de un modo acrítico. Estos creyentes pueden probar todo con cualquier pasaje de la Biblia, sin rendir cuentas de las oscuras circunstancias que de hecho han causado esos textos bíblicos. Sin embargo, ningún naturalista honesto puede negar un verdadero milagro, el de la creación, se podría también decir, el milagro de la vida. Si llamáramos al creador del aliento vital, Padre del universo, Odín, nadie tendría necesidad de creer en nada. Un Dios así, universal, es lógico en sí mismo. Respecto al milagro de la creación, nosotros, los seres humanos, hemos podido sonsacarle a la madre naturaleza el secreto de las 5 leyes biológicas. En otras palabras, el Dios o diosa creadora del aliento vital, igual a Odín, nos ha permitido conocer estas 5 leyes biológicas. ¿Desde cuándo existen estas 5 leyes biológicas? El feto, como se llama tras la 8ª semana de nacimiento al ser humano que todavía no ha nacido, puede sufrir conflictos biológicos, es decir, desarrollar programas especiales que en el pasado llamábamos enfermedades. También el embrión, el feto en el vientre materno hasta la 8ª semana de embarazo, puede sufrir conflictos parecidos y precisamente con los mismos contenidos conflictivos como sucede, por ejemplo, en el hombre adulto. Primero los conflictos biológicos arcaicos, directos del paleoencéfalo, seguidamente con el progreso del embarazo también los conflictos biológicos mesodérmicos, directos de la médula cerebral, y al final los ectodérmicos, directos de la corteza cerebral. A propósito de esto disponemos de muchos ejemplos sacados realizando TAC cerebrales a los neonatos. Tras la primera y la segunda división celular, en el periodo embrional de 4 células, las células son todavía omnipotentes, es decir, si las 4 células se separan una de la otra pueden originar 4 embriones monocigóticos, gemelos cuadrigéminos. Después la funcionalidad de las células comienza a dedicarse al crecimiento sucesivo. Retornamos al óvulo fecundado en el que tienen que estar contenidas en principio todas las informaciones relativas a todos los programas especiales, por lo tanto, todos los modos de comportamiento también en el caso de un programa especial, presumiblemente en la configuración del ADN y del ARN, ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico, como así también en la de los aminoácidos de las proteínas. Si todos los hombres y los animales desarrollan sus programas especiales según estas 5 leyes biológicas, entonces es evidente que este primer óvulo fecundado tiene que contener prácticamente todo el enorme hard disk de nuestro ordenador, de nuestro organismo.
Por lo demás, hay también muchas pruebas de que incluso cada célula individual de nuestras células orgánicas diferenciadas contiene todavía la masa completa de información de todos los programas especiales, clones. Las células originarias no son sustancialmente distintas en las plantas y en los animales, tienen todas las propiedades vitales como metabolismo, metabolismo energético, reproducción, capacidad de desarrollo y herencia, reacción a los estímulos externos, capacidad de adaptación al entorno y funcionalidad. Todas poseen proteínas y ácidos nucleicos. Siendo las cosas así, el acto creativo de Madre Naturaleza ha consistido en la creación de esta primera célula originaria que debe haber durado durante muchos millones de años. Entre otras cosas, presumiblemente el milagro está en la disposición del ADN y en el hecho de que los seres vivientes, muy diversificados, desde hace cientos de millones de años estamos regulados todavía por el código de las 5 leyes biológicas que ya actuaron y están conservadas en la célula primigenia, si bien todavía no en el modo diferenciado de todas las coloraciones de los conflictos biológicos, pero en principio están ya presentes. No es necesario creer este milagro, que es comprobable, evidente y no es negado por ninguna persona inteligente. Este milagro es maravillosamente claro. Sostengo que el prodigio efectivo de la creación es el hecho de que Madre Naturaleza, con la célula primigenia, había preparado ya todo su programa para los sucesivos cientos de millones de años. Todavía queda un gran secreto: ¿cuántos millones de años tienen que haber pasado para completar este acto creativo de la célula originaria? Sin embargo, es probable que toda la evolución, descrita en los tratados, solo se haya podido iniciar cuando el programa de la célula primigenia fuera perfeccionado. También las variaciones del programa originario, como llamo a esta creación, tenían que estar previstas ya entonces. De hecho, la separación de las plantas o la bifurcación evolutiva entre hombre-animal por una parte y las plantas por otra, comienza ya en la célula primigenia, por lo menos en el denominado periodo de gástrula en el que se forman las 3 hojas embrionales. Eso sucede al término de la primera semana de embarazo, es decir, una semana antes de que la mujer esté segura, por la falta de la menstruación, de que está embarazada, es decir, una semana después de la concepción. En efecto, la primera célula de una planta o la de un ser humano o un animal no tienen una composición bioquímica distinta. Ya sabemos que la célula originaria contiene el código para el desarrollo del ser viviente, y ya solo esto es un milagro enorme. Eso significaría que, en la práctica, está codificado el proyecto arquitectónico de una casa. Pero el hecho de que en esa única célula estén contenidos también desde entonces las leyes naturales para los programas especiales, biológicos y con sentido, es casi imposible de creer. Y es un milagro de la creación que estos programas especiales, que de hecho tienen que haber sido concebidos por el organismo unicelular, sean válidos todavía hoy para organismos vivientes tan complejos como el hombre y el inteligente delfín. Justamente las variaciones de los programas especiales, al menos en principio, están ya incluidas en la programación, donde por variación entiendo, por ejemplo, la diversidad de la multiplicación celular y de la reducción celular en la fase de conflicto activo según su pertenencia a una determinada hoja embrional. Los biólogos y otros estudiosos de ciencias naturales tienen que aceptar a menudo el reproche de ser escépticos porque les resulta difícil o incluso imposible creer en los cientos de dogmas de las 3 grandes religiones, que derivan todas del judaísmo, típicamente dogmático. Un biólogo con saber por dónde empezar con el concepto de pecado original que en el cristianismo es un concepto fundamental y una conditio sine qua non, que sin embargo no es comprobable científicamente. Los cristianos no pueden renunciar a ello, porque esto es lo que impone la necesidad de la redención. Este concepto de pecado original es indispensable para entrar a formar parte del ambiente religioso. Sin embargo, el verdadero científico es a menudo mucho más creyente, en el sentido de respetuoso, frente al milagro de la creación. De hecho, lo que le sorprende no es, como para los cristianos, la violación de las leyes naturales, sino justamente el prodigio que en la primera célula originaria esté contenido un proyecto creativo tan grande que hasta ahora los hombres no habíamos podido ni siquiera imaginar. Qué absurdo creer que el Creador hubiera hecho al principio su obra mala, malvada y pecaminosa para incluir después la necesidad de una mejora por parte de su Hijo en forma de redención de las criaturas pecaminosas. Estos eran los falsos caminos religiosos. El dios padre Zeus, la diosa madre Hera o la madre de la tierra Gaia para los griegos, o el dios padre del universo Odín,
la diosa madre Frigga y muchos otros. No molestan para nada a los científicos en su admiración y su respeto frente a lo creado, pues estas concepciones no exigen ningún dogma, se comprenden, o la entendemos como principio divino de esta maravillosa creación. A un estudioso de las ciencias naturales, por ejemplo, no le importa imaginar el principio divino primigenio como femenino, mucho más porque en la naturaleza el principio femenino es seguramente más antiguo que el masculino. Brevemente, en la concepción griega o germánica de Dios y de las divinidades y también en otras muchas religiones primitivas se podría hablar de una concepción divina natural. Por el contrario, las grandes religiones nacidas sobre la base del Antiguo Testamento son en gran medida no naturales. Mientras que la concepción indogermánica de las divinidades era todavía totalmente natural, no conociendo todavía ninguna fractura entre la ampliación cognoscitiva de la naturaleza y la fe en Dios, con la religión zoroastriana de la antigua Persia, que distingue entre bien y mal, se llegó a la ruptura total con la representación indogermánica de la divinidad de la cual sufren todavía hoy nuestras religiones y ciencias espirituales y también la medicina. A causa de esta concepción derivada del Antiguo Testamento, que los judíos han tomado de la religión zoroastriana persa, la medicina, por ejemplo, ya no ha podido seguir desarrollándose, ya que los investigadores han hecho la errónea distinción de benigno y maligno, lo que en la naturaleza simplemente no existe. Esta maldad o bondad, que tiene que ver con el milagro de la creación por el cual en la célula primigenia está contenido, no solo el programa evolutivo entero, sino incluso las 5 leyes naturales de la nueva medicina. La nueva medicina nos libera también de estos errores y nos devuelve a la religión natural, a la comprensión natural de Dios, o digamos también a la comprensión natural de la madre naturaleza. Tomo 2. En conformidad con los derechos reservados por el Dr. Médico Rick Hammer, Amici Dirk, Ediciones de la Nueva Medicina SV.